hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Muy buenos días, bienvenidos a otra Cita Médica, el programa de Radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Es un gusto nuevamente reencontrarnos hoy lunes, el primer día del mes de febrero. Y bueno, para hoy les traemos un programa bastante especial. Hoy vamos a conversar sobre el cáncer de colon hereditario. Y para ello hemos invitado a dos profesionales que nos van a ayudar bastante a comprender y entender este importante tema, el cáncer de colon hereditario. Para eso hemos invitado a la doctora Gabriela Jaramillo, ella es especialista del Laboratorio de Anatomía Patológica, y al doctor Carlos Reyes, él es especialista en genética. Pues bien, a manera de introducción, debo decir que todos los cánceres, pero especialmente los cánceres de colon y recto, comúnmente denominados cáncer colorectal, tienen factores hereditarios que potencialmente aumentan el riesgo. Las mutaciones genéticas incrementan el riesgo de desarrollar cáncer. En la actualidad, aún no se han identificado las causas genéticas de todos los tipos de cáncer. Sin embargo, hay tumores como los colorectales, de los que ya se han identificado varios genes germinales cuya mutación ocasiona síndromes que influyen en un aumento de riesgo de desarrollar cáncer colorectal. Se estima que de cada 100 pacientes, entre 5 y 10 manifestarán cáncer colorectal debido a factores hereditarios. Como ya anuncié, para tratar este importante tema, el día de hoy hemos invitado a Cita Médica a la doctora Gabriela Jaramillo y al doctor Carlos Reyes, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, bienvenido. Pues bien, vamos a iniciar el diálogo. Hemos dividido en dos segmentos. Primeramente conversaremos con el doctor Carlos Reyes. Y doctor, la pregunta de cajón: ¿qué es el cáncer de colon hereditario? Bueno, primero tenemos que definir qué es el cáncer en general. El cáncer es una enfermedad genética debido a que existen dentro de nuestro ADN genes, y estos genes, al sufrir algún daño, que es lo que nosotros conocemos como mutación, pues provocan que una célula no cumpla su ciclo de vida regular y empiece a duplicarse o multiplicarse sin un control específico. Entonces, el cáncer es un descontrol de división de una célula que se multiplica, perdonando la redundancia, sin control en cualquier tejido, y entonces provoca la aparición de un tumor o neoplasia, de un tumor maligno o de una neoplasia. En el caso del colon es lo mismo. El cáncer de colon simplemente es un descontrol de las células que están formando parte del tejido del intestino grueso, que forman un tumor, y este tumor crece e incluso estas células pueden expandirse, o lo que se conoce como metástasis, es decir, llegar a otros tejidos y provocar la muerte del paciente. Ahora, estas mutaciones que ocurren en estas células del tejido del intestino grueso del colon, tanto colon como recto,
pues tienen genes, estas células tienen genes que se pueden alterar, y al alterarse pues pueden provocar estos tumores que son desde el punto de vista de anatomía patológica, es decir, desde el punto de vista de la composición del tejido, son múltiples y diferentes. El cáncer de colon hereditario como tal es una enfermedad que se caracteriza porque existen múltiples genes, uno o varios, que se encuentran alterados. Y estos genes, al estar alterados, que tienen que ver con regulación del control del ciclo celular o reparación del material genético, pues al estar averiados provocan que la célula se divida sin control y que formen estos tumores. El término hereditario nos quiere decir que uno tiene este gen, que lo heredó posiblemente de vía paterna o de vía materna, y puede heredar a sus hijos. Entonces, el cáncer de colon hereditario es, aparte del tumor que ya se forma, es que uno puede heredar estos genes a la siguiente generación, y la siguiente generación también o puede padecer de algún tipo de tumor hereditario, en este caso el cáncer de colon. Muy interesante, doctor, este inicio del diálogo. Bueno, para entender un poco más, ¿no? Ahí el cáncer de colon puede ser hereditario como no hereditario, ¿no? El tema que nos convocó el día de hoy es el hereditario, para el cual se realizan muchos estudios aquí que ya vamos a ir desarrollando en el programa. Ahora, doctor, en ese sentido, cuando hablamos de herencia genética, ¿quiénes son más propensos, las mujeres o los hombres, o no hay distingo en este tipo de cáncer? Dentro del cáncer de colon hereditario como tal, hemos visto que existe una mayor prevalencia en varones, pero como tal, la herencia de este gen no mide sexo. Pueden heredar tanto varones como mujeres el gen que provoca el tumor hereditario. Pero dentro de la epidemiología del cáncer de colon hereditario es mucho más frecuente en varones por los factores de riesgo que tiene el varón. Obviamente el varón con respecto a la mujer un poquito hay más de factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, la obesidad, los hábitos tóxicos, el sedentarismo, que se ve mucho más en varones y mujeres. Pero como tal, el cáncer hereditario, el gen que uno hereda, pues no mide sexo y puede ser tanto en varones como en mujeres. Entonces está muy claro que el gen no mide sexo, dice, pero puede causar afectación con factores de riesgo, como dice el doctor, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Así es que estar muy atentos a esto. Pues bien, doctor, ¿existe una diferencia entre el cáncer de colon hereditario y el no hereditario? Claro que sí, el cáncer de colon hereditario, sobre todo hay que tener en cuenta su edad de aparición. Ese es el primer factor a tomar en cuenta. Cáncer de colon que no es hereditario aparece usualmente, varones o mujeres, a partir de los 65 años, con una mayor incidencia hasta los 70 años. Pero el cáncer de colon hereditario tiene la característica de que aparece antes de los 50 años. ¿Puede aparecer después de los 50 años? Claro que sí, pero lo más común es que aparezca antes de los 50 años. Entonces, la edad es una diferencia fundamental entre el hereditario y no hereditario, que los pacientes con cáncer de colon hereditario, pues sobre todo aparecen a edades mucho más tempranas. Otra cuestión que hay que analizar son los tumores que se asocian, es decir, no solo es el cáncer de colon como tal, sino que pueden aparecer incluso otros tumores, cáncer ovario, cáncer de endometrio, cáncer en cualquier parte del sistema digestivo o incluso en el riñón, cerebro, mama, etc. Entonces hay otros tumores que se pueden asociar al cáncer de colon hereditario. Cada vez se va tornando más interesante este tema. Nuestro especialista nos dice que el cáncer no hereditario puede aparecer a partir de los 60 y entre los 60 y 70 años, mientras que el hereditario puede darse un poco más temprano, ¿no? Entonces son datos muy, pero muy importantes que vamos a tomar en cuenta en el desarrollo del programa. Pues bien, vamos a tomar la primera pausa y regresamos con más de cáncer de colon hereditario.
regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia, los niños y las niñas también pueden estresarse. Pueden estar más apegados, retraídos, ansiosos o enojados. ¿Qué puede hacer? Juegue con ellos y haga actividades que les ayude a relajarse. Manténgales rutinas y horarios regulares de sus comidas, juegos y descanso. Explíqueles la situación utilizando palabras y frases que puedan entender. Es muy importante mantener a los niños cerca de sus padres, cuidadores y familiares. Pero si alguno de ellos debe ser hospitalizado, trate de que tengan contacto regular con ellos. Este es un momento difícil también para los pequeños y necesitan de su amor y atención más que nunca. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Puede que la distancia que mantenemos entre todos nos parezca mucha, pero el personal de primera línea no piensa en esto, para acercarse a cuidar la vida de otros. Soy Carlos Ortega, médico general del Hospital del Sur en Quito, y desde hace 8 meses mi teléfono no deja de sonar. Soy María Galárraga, rescatista de primera línea, y aunque recibo malas noticias, son más las sonrisas de los pacientes recuperados. Los médicos convivimos con la COVID-19 y no perdemos la esperanza de ganar esta batalla. Soy Jorge Guamana, y desde el Hospital de Manta les digo que no bajemos la guardia. Nosotros como parte del Ministerio de Salud Pública nos la jugamos. Cuidarnos es lo importante. Somos humanos que cuidamos humanos. Sembramos futuro. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias ya por ese reporte de sintonía. Un saludo para Giselle Cooperman, que está siguiendo la programación, para James Alonso, para Erika Guzmán, para Daisy Guevara. Están conectados ya con nosotros siguiendo este interesante programa. Karina Villagómez a través de las redes nos mandó un mensajito donde nos dice: muy interesante, excelentes invitados para tratar este importante tema. Gracias, Karina, por su apreciación. Seguimos con el programa. Doctor, cuando una persona con cáncer de colon o sus familiares, ¿cuándo es que deben acudir al genetista clínico, ¿no? Bueno, el cáncer de colon hereditario lo formamos o lo tratamos y lo seguimos un equipo multidisciplinario. Aquí en el Hospital Eugenio Espejo, el servicio de oncología, gastroenterología, genética, biología molecular, anatomía patológica,
son los servicios que están encargados del seguimiento del paciente con cáncer hereditario. No es solo un médico, sino un equipo multidisciplinario. Ahora, ¿cuándo acudir a un genetista clínico? La gran mayoría de casos que vemos aquí en el hospital son referidos obviamente por el servicio de oncología, es decir, ya tienen un diagnóstico de cáncer y obviamente es para descartar que sea de origen hereditario. Para eso utilizamos ciertos métodos diagnósticos que la doctora Jaramillo va a explicar posteriormente, pero una vez que llegamos al diagnóstico de cáncer hereditario como tal, pues nosotros hacemos una pesquisa a los demás familiares. Entonces, básicamente, cuando un paciente con algún tipo de tumor o algún familiar de un paciente con cáncer de colon acude, sobre todo la edad. La edad es necesaria y fundamental. Es decir, todo paciente con diagnóstico de cáncer de colon menos de 50 años debe acudir a la consulta de genética para descartar o confirmar que sea un cáncer de colon hereditario. Aparte de eso, cualquier paciente, independientemente de la edad, que tenga 2 tumores o más al mismo tiempo o en etapas posteriores, es decir, es un paciente que tiene unos 60 años, pero que descubren que tiene 2 tumores malignos y que son 2 diferentes. Entonces, esos son pacientes que deben acudir a la consulta de genética para descartar que sea de origen hereditario, que sea un cáncer de colon hereditario. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los familiares de estos pacientes? Todo familiar de primer o segundo grado también tiene que acudir a la consulta de genética, ya que tiene un riesgo incrementado de tener el gen y por lo tanto pues tener la enfermedad que es el cáncer de colon hereditario. Entiéndase familiares de primer o segundo grado, primer grado padres, hermanos e hijos, y familiares de segundo grado, abuelos, tíos y nietos. Entonces, todos estos familiares, cuando se descubre un caso en la familia, pues tienen que acudir a la consulta de genética clínica para descartar o confirmar que tengan o que hayan heredado el gen y entonces tener la probabilidad de tener un tumor hereditario. Sin duda que este es un dato bastante importante también que nos comenta el doctor. Dicen que los familiares en primer grado y segundo grado podrían ser los afectados de tener en un futuro un cáncer de manera hereditaria. Así es que si tenemos ya algún familiar que padezca esta enfermedad, ya debemos comenzar a preocuparnos justamente para despejar dudas, ¿no? Que es lo importante. Y si es que en el caso que se diera de que somos portadores de esta enfermedad, se detecta más tempranamente y eso es una gran ventaja para luchar contra la enfermedad, ¿no, doctor? Exactamente. El seguimiento de los pacientes que todavía no tienen el tumor, pues está establecido por las guías internacionales, que son estudios tanto en sangre como estudios imagenológicos, colonoscopías anuales. O sea, ya está establecido el seguimiento de los pacientes que, aunque tengan el gen, no han desarrollado el tumor, pero probablemente en algún transcurso en adelante de su vida, pues lo van a hacer. Y por eso es que hay que adelantarse a la aparición del tumor para tomar las medidas correctivas. Muy bien, entonces quiere decir que, bueno, recalcamos en esto que si se detecta a tiempo, es mejor, se puede luchar de manera efectiva contra este tipo de cáncer. Ahora, doctor, ¿cuál es el seguimiento de un paciente con cáncer de colon hereditario? Un paciente que ya ha sido diagnosticado con cáncer de colon hereditario, también depende mucho cuál es el síndrome específico o la enfermedad específica que se ha diagnosticado. Dentro del punto de vista de cáncer de colon hereditario existen 2 tipos, el polipósico y el no polipósico. El cáncer de colon polipósico, donde existen varios síndromes genéticos causantes de estos pólipos, con el que tiene una mayor frecuencia, que es la polipoliposis adenomatosa familiar, pues es una enfermedad que causa cáncer de colon, pero el paciente tiene múltiples pólipos, más de 10, y obviamente el seguimiento de estos pacientes, tanto desde el punto de vista clínico, es los exámenes en sangre, los estudios complementarios que nos ayudan a establecer cómo está el paciente desde el punto de vista bioquímico, pero también los estudios a nivel
nivel imagenológico, las colonoscopías, y en última instancia retirar el segmento de colon que tiene una mayor cantidad de pólipos. Eso lo hace cirugía, la especialidad de cirugía oncológica. Y también existen tumores hereditarios que no son polipósicos, es decir, que no tienen, sino más bien 1 o 2 tumores, que el más frecuente de ellos, el que se conoce como síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es una enfermedad genética que está causada por mutación en 4 genes, y esta enfermedad pues se sigue en los pacientes que ya tienen diagnóstico con una colonoscopía anual y también con estudios imagenológicos y bioquímicos para descartar o detectar tempranamente otros tumores, porque lastimosamente en el síndrome de Lynch aparecen otros tumores en otra parte de la economía. Pueden aparecer a nivel de ovario, útero, como cáncer de endometrio, cáncer de ovario, también a nivel de cualquier parte del tracto gastrointestinal y en otros tejidos también. Entonces, el seguimiento como tal es, como había conversado antes, multidisciplinario. Son varias especialidades las que convergen en un paciente, porque se necesita de múltiples estudios para descartar o confirmar la aparición de otros tipos de tumores. Y obviamente también a los familiares se les hace este mismo seguimiento, pues para descartar o confirmar la aparición de algún tipo de tumor. Bueno, doctor, cuéntenos un poco, ya que estamos en este ámbito, digamos, de ciencia, ¿no? Porque estudiar esta enfermedad ya es incluirnos en una ciencia misma, ¿no? Para investigar la enfermedad y su comportamiento, más que todo, ¿no? A través de los genes. Pero para que la gente se vaya conectando un poco y entienda qué son los pólipos, ¿no? Bueno, el pólipo es un tejido que crece de más. En este caso, los pólipos en el colon es simplemente cierto tejido en el colon que crece, que pierde su regulación. Las células pierden su regulación del ciclo normal de división y por lo tanto pues crecen hacia adentro, hacia la luz del intestino grueso, y que en cierto caso, si es que crecen mucho, pues pueden causar algún tipo de obstrucción. Simplemente es un tejido que pierde su regulación, su control, y empieza a crecer. Ahora, el pólipo es por definición benigno, es decir, no es un tumor maligno, es benigno. Pero en el caso, por ejemplo, de la poliposis adenomatosa familiar, estos tumores son múltiples, más de 10 en el colon, y el problema es que pueden transformarse a maligno, es decir, puede ser o pueden formarse un tumor maligno a partir del pólipo benigno que se forma en el colon. Excelente, excelente el programa que estamos llevando con ustedes, los especialistas del día de hoy, sobre el cáncer de colon hereditario. Pues bien, tenemos ya las siguientes preguntas y agradecemos al doctor Carlos Reyes. Luego nos dará sus recomendaciones también. Ahora damos paso a la doctora Gabriela Jaramillo en el segundo segmento del programa. Y bueno, la pregunta para usted, doctora, es ¿cómo se diagnostica el cáncer de colon hereditario? Bueno, el cáncer de colon hereditario en general, una vez que ya haya pasado toda la evaluación clínica, tanto por los oncólogos como por el genetista clínico, y que sea un paciente con alta sospecha de cáncer de colon hereditario, tiene que pasar a los estudios de especialidad. En este caso partimos del tumor, el cual fue extraído del paciente para hacer el diagnóstico histopatológico, en el cual se define qué tipo de tumor, hasta qué parte del tejido está afectado, si es que existen o no existen metástasis, si es que existe o no existe, por ejemplo, invasión hacia los vasos, hacia los nervios, hacia los ganglios. Y una vez que este estudio de diagnóstico se haya terminado, ese bloque de parafina, ese tejido, pasa al laboratorio especializado, en este caso el laboratorio molecular, para hacer los estudios de confirmación. En este caso, según las guías internacionales, podemos hacer 2 tipos de aproximación diagnóstica. Una es la definición de estos 4 genes de los cuales habló el doctor, en el caso del síndrome de Lynch, que son 4 genes de regulación del ciclo celular, los cuales se pueden ver por una técnica llamada inmunistoquímica. Estos 4 genes o estas 4 proteínas tienen que estar expresadas normalmente en el tejido. Sin embargo, en los pacientes con síndrome de Lynch se
les va la expresión, entonces dejan de expresarse, se apagan estos genes y por esta razón no puede regularse bien el ciclo celular y no pueden repararse las mutaciones que se dan normalmente en los tejidos. Una vez que tengamos esta definición, pasamos a biología molecular a hacer la confirmación de otros genes, que son genes que van de la mano, digamos, como son el gen, por ejemplo, se llama BRAF, que es un gen del ciclo celular como tal. No regula, no arregla los errores, pero en cambio es un acelerador del ciclo celular que si es que está mutado o no está mutado nos define si es que se trata de un síndrome de Lynch. Podemos hacerlo también por otra metodología que se llama el análisis de la inestabilidad de microsatélites, que lo hacemos por biología molecular, en el cual definimos el mismo proceso biológico, que el ciclo celular está desregulado y que no existen proteínas de reparación del ciclo, sino que simplemente ese tejido se está expandiendo de manera inadecuada y las mutaciones que se están formando no están siendo corregidas. Con estas dos pruebas nosotros definimos, por ejemplo, si tenemos una inestabilidad alta o pérdida de la expresión de estas proteínas, más un BRAF no mutado, nosotros le decimos al genetista clínico, esto se trata con un 90% de probabilidades de un síndrome de Lynch. Posteriormente a esto tiene que pasar el paciente a una siguiente fase de estudio en un examen de sangre, en una muestra de sangre, en la cual se defina mediante técnicas un poco más complejas el tipo de mutación exacta en el gen definido y en base a eso podemos decir, existe tal mutación que heredó, ¿sí?, de alguno de los padres y que puede ser heredada a sus hijos y que además puede estar presente en el resto de familiares. Entonces definimos así ya en sangre cuál es la razón por la cual el tejido se comporta como lo definimos inicialmente. Doctora, a lo mejor alguien esté pensando, ¿no? Ahora es una ventaja que tenemos ya este laboratorio aquí en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Cuando no teníamos esto, ¿cómo se trataba de estos temas, doctora? Bueno, en ese entonces, en la mayoría de los casos era solamente una aproximación clínica. Los clínicos tenían la información clínica sugestiva, pero no se llegaba a ninguna conclusión diagnóstica porque no teníamos las herramientas. Esto ha sido algo que se ha venido dando aquí en el país desde hace muy poco tiempo, en realidad son aproximadamente 5 años, 6 años que estamos haciendo este diagnóstico y que posteriormente tenemos la posibilidad de ofrecerle al familiar y al paciente un manejo multidisciplinario distinto. Porque antes sí se manejaba y se esperaba en algún punto que sigan apareciendo los tumores porque no había la forma de hacer el diagnóstico preciso o de dar el alta, porque por ejemplo si es que nosotros ya una vez que tenemos el caso clínico y por laboratorio nosotros decimos no se trata de un Lynch, según el criterio clínico y todo el conjunto de información que se tiene, se puede llegar a decir al paciente, sabe que lo suyo fue esporádico, su familia está a salvo de esta situación y el seguimiento sería de manera distinta. Entonces sí, incluso en cuanto a recursos, se ahorra mucho porque podemos definir a quién dar el seguimiento de exámenes mucho más seguidos y a quién no vale la pena hacerle los seguimientos tan seguidos. Entonces esto quiere decir que se determina un antes y un después con el laboratorio que tenemos, la biología molecular que se utiliza, bueno, nos da entonces ya una pauta de determinar una diferencia totalmente abismal, como era antes, a lo que se trata hoy. Qué bien, doctores, felicitaciones para ustedes. Vamos a regresar luego de esta pausa para conocer qué tipo de muestras y qué técnicas se usan para el diagnóstico de este tipo de cáncer. Regresamos con más de Cita Médica después de estos anuncios por Conexión Vital. El Ministerio de Salud Pública reconoce el trabajo que hacemos y aunque es difícil, lo hacemos por los ecuatorianos. Lo que nos preocupa es que muchos creen que no se van a contagiar y nosotros como ellos no somos superhéroes y estamos expuestos al virus. Soy Verónica Beltrán, médico, y les hablo desde el Hospital de Macas en Morona, Santiago.
Cuidarnos es lo importante. Somos humanos que cuidamos humanos. Sembramos futuro. Mi expectativa es bastante buena porque en los estudios que se ha hecho para esta vacuna se ha visto que tiene una eficacia más del 95%. Conocemos que es una nueva tecnología basada en el RNA mensajero del virus. Es necesario la vacunación para erradicar una enfermedad. Y si no es posible erradicar a la enfermedad, para controlarla, con todas las otras medidas que se necesitan. La considero una vacuna muy segura, muy eficaz. Me la voy a colocar porque sé que voy a proteger no solamente a mi cuerpo, sino también a toda mi familia. Y si mi familia se protege, voy a proteger a toda mi comunidad. Sembramos futuro. Recuerda, lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mójese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estás en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Ya estamos de regreso con su Cita Médica, el programa que es transmitido a través de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. ¿Quién no tiene todavía el número? Bueno, les comento que el 097 97 22 459, repito, 097 97 22 459 es la línea de WhatsApp. A través de ella ustedes pueden sugerirnos y también a lo mejor realizarnos alguna pregunta aprovechando la presencia de nuestros especialistas. Nuestro saludo para Vicky Barbosa, que está siguiendo el programa, para Anabela Pillajo también. Están llegando ya algunas preguntas que ya estamos ordenando para transmitir a nuestros especialistas. Mientras tanto, doctora, ¿qué tipo de muestras y qué técnicas se usan para el diagnóstico de este tipo de cáncer? Bueno, inicialmente siempre se parte del tejido histopatológico, como les comenté, es el tejido que se toma del paciente directamente, el tejido del colon que tiene la lesión, en el cual se hace el diagnóstico histopatológico y se define todas las características del tumor.
Este tejido posteriormente, como todo tejido que tiene células y que las células tienen un núcleo, tiene el material genético. Ese material genético es el que nosotros extraemos mediante ciertas técnicas de lisis, de destrucción celular, y logramos acceder a los genes. En base a esta información nosotros podemos definir si es que es un tumor que se formó esporádicamente, como la mayoría de los tumores, o se formó por una base genética con la cual nacimos. El nacimiento con una condición de este tipo puede ser heredado de nuestros padres, ya que en nuestra familia podemos tener muchísimo historial de cáncer, o podemos tener también mutaciones que se denominan mutaciones de novo. Estas mutaciones de novo son mutaciones que aparecen por primera vez en ese individuo por situaciones de muchos factores. Esas mutaciones se dan por primera vez en ese individuo desde el vientre materno, y desde a partir de ese punto en adelante comienza a ser hereditario, pero no tenemos ninguna información o ninguna mutación que venga desde los padres o desde las generaciones anteriores. Y eso se define básicamente en una prueba de sangre. Entonces nosotros definimos esas dos cosas: qué es lo que ocurre en el tumor como tal, qué características tiene, qué mutaciones tiene, qué firma mutacional tiene, que incluso puede aproximar a los médicos para definir un diagnóstico en base a la biología del tumor. Y por otro lado tenemos la biología del individuo, que la tomamos de muestras. Pueden ser muestras de sangre, pueden ser muestras de saliva, pueden ser swabs o raspados de la mucosa de la boca. Todas esas células nos dicen la información genética con la que el individuo nació. Una vez que tengamos esa información, podemos definir mediante el asesoramiento genético a qué parte de la familia se le debe hacer el diagnóstico posterior. Si nosotros tenemos ya un caso positivo para cáncer de colon hereditario con una mutación definida, el cual se hace mediante un screening o una pesquisa de muchos genes, estudiamos muchos genes y definimos la mutación específica de un gen. Esa mutación es la que se busca ya puntualmente en el resto de individuos de la familia. Entonces, ya no hacemos una búsqueda muy amplia en el resto de individuos de la familia, sino únicamente la mutación que la persona que ya presentó el cáncer tiene. Y de esa forma definimos quién de la familia tiene el riesgo y quién no. Dependiendo del tipo de mutación, si es que es una mutación patogénica que ya está definida en la literatura y que ya tiene mucha información, el seguimiento es de un tipo. Y si tenemos mutaciones que ocurren de manera muy seguida, digamos, es muy común encontrar mutaciones nuevas, que incluso pueden ser poblacionales, mutaciones que no se han descrito todavía en literatura, que se llaman variantes de significado incierto, que todavía el contexto no está claro de qué es lo que ocurre con esas mutaciones. El seguimiento por parte de genética y de oncología tiene que ser otro, hasta que esas mutaciones se definan como variantes patogénicas o no patogénicas, dependiendo del caso. Entonces es importante por eso que manejemos la información que obtenemos a partir de los datos de laboratorio de manera multidisciplinaria. No es únicamente el oncólogo, no es únicamente el genetista, no es únicamente el patólogo el que tiene esa información y la maneja, sino tiene que llevarse siempre en consenso el manejo de cada paciente y de cada familia en el contexto de la información genética que nosotros recabemos de esos pacientes. Bueno, doctora, sabemos que aquí en el Hospital de Especialidad de Eugenio Espejo contamos con un laboratorio donde se realiza este tipo de diagnósticos. Cuéntanos un poco sobre esto, doctora. Bueno, nosotros somos en el país el primer laboratorio que hace aproximación diagnóstica de Lynch con el equipo multidisciplinario y el asesoramiento genético. Tenemos todos los marcadores necesarios para el síndrome de Lynch y en caso de que tengamos resultados que no son concluyentes, pues hemos hecho redes con otros laboratorios y contactos a nivel internacional, incluso con los que tenemos el apoyo para la discusión de casos y el seguimiento de estos casos. Las pruebas genéticas de mutaciones específicas, las que se hacen en la muestra de sangre o la muestra de saliva, lastimosamente no las hacemos aquí en el país directamente. Sin embargo, hay ciertos laboratorios y ciertas empresas privadas que ofertan estas pruebas a nivel
privado y las mandan a hacer fuera, no es que se las procesan aquí. Se toma la muestra y estas muestras van a Estados Unidos, van a Inglaterra, van a Alemania, dependiendo de cuál sea el contacto, y son procesadas allá y luego la información es la que se maneja aquí. Entonces, sí vale recalcar que no es que todo el diagnóstico lo podemos hacer en nuestro medio aún, porque no tenemos las herramientas tecnológicas y presupuestarias para hacer eso lastimosamente al momento, pero que en el posterior sí se tiene dentro de nuestra planificación en montar ya un laboratorio completo de este tipo, debido a que obviamente no todos los pacientes tienen esa posibilidad de acceder a las determinaciones de manera privada. Pero sí es importante recalcar que incluso nosotros recibimos muestras de otros hospitales, tanto de la red pública como de la red privada, de casos con sospecha de síndrome de Lynch que nos mandan a hacer la confirmación diagnóstica aquí en el hospital mediante la prueba del bloque de parafina. De todas maneras, hemos dado un salto cualitativo en el tratamiento de enfermedades con este laboratorio de primerísimo nivel que tenemos aquí en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Bueno, realmente este es un programa que ha convocado el interés de mucha gente. Tenemos tres preguntas que nos han enviado a través de redes. ¿Qué porcentaje dice es hereditario el cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon como tal se sospecha lastimosamente por estadísticas internacionales, ya que nosotros ahora estamos en proceso de investigar las estadísticas nacionales, que eso es algo que tenemos que hacer con urgencia debido a que internacionalmente la estadística nos puede decir una cosa, pero aquí tal vez haya más o menos casos. Podemos decir que 1 de cada 10 personas con cáncer de colon puede tener un cáncer de colon hereditario. Eso es en el global. Obviamente, como se ha conversado anteriormente, existen varios subtipos, si se puede decir, de cáncer de colon hereditario, donde está el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Peutz-Jeghers, etc. Son muchos otros síndromes que se deben a muchos otros genes que se encuentran dentro de todo este grupo que se llama cáncer de colon hereditario. Pero se puede decir que 1 de cada 10 pacientes que tienen un cáncer de colon colorectal, colon o recto, pues tiene un gen que es el que está provocando la enfermedad de nacimiento y por lo tanto podremos decir que es un cáncer de colon hereditario. Sí, entonces ya tenemos la primera pregunta, tenemos otra, dice, ¿en qué tiempo crece un tumor en el colon? Dice. Bueno, los tumores en el colon, así como los tumores de manera general, no crecen de la noche a la mañana. Son procesos que toman años de cambios celulares, cambios corporales, cambios biológicos para que se desarrolle un tumor. Generalmente los pasos habituales de un cáncer de colon comienzan formando un pólipo, que es justamente lo que habíamos hablado. Es una tumoración, sí es un tumor, pero es un tumor benigno, el cual con el tiempo maligniza, y ese periodo puede tomar entre 5 y 10 años, la malignización de una lesión inicial. Muchos otros tumores de colon son tumores planos, que son más difíciles de diagnosticar en etapas tempranas, porque el pólipo, el momento de realizar una colonoscopía, el pólipo es algo que se ve, es una tumoración que se observa dentro del canal del colon que no debe tener este tipo de formaciones. Sin embargo, si es que es un tumor de tipo plano, que son comunes en el síndrome de Lynch, en otros síndromes hereditarios, son tumores planos o incluso hundidos, digamos, o sea que hacen lo contrario al pólipo, son más difíciles de diagnosticar porque no se ven de manera tan fácil. Esos tumores pueden tomar un poco menos de tiempo en desarrollarse, pero no menos de 8 años. Entonces, cuando tenemos ya un caso, que son lastimosamente la mayoría de los casos que nos llegan al hospital, que llegan al oncólogo, son casos que ya están en etapas muy avanzadas del cáncer, ya están incluso con metástasis, que ya es la etapa final de la enfermedad. Eso de ahí debió haber pasado aproximadamente 15 años desde que comenzó a formarse el tumor, el cual pudo haber sido resecado o sacado mediante una cirugía simple, ni siquiera
un procedimiento local mediante colonoscopía y hubiéramos evitado que se llegue al caso del cáncer avanzado en el cual estamos encontrando a nuestros pacientes. Por eso es importante que tengamos la conciencia de la prevención, ¿sí? No ir al médico cuando ya no podemos ir al baño o cuando estamos viendo que tenemos mucha sangre en las heces o muchísimo dolor, que hemos bajado 30, 40 libras en un mes sin ninguna razón aparente. Ese momento generalmente es tarde. Hay que tratar de, a partir de los 40 años, tener nuestro control anual con el médico y que nos hagan todos los estudios que sean necesarios. Existen métodos de screening para cáncer de colon en general, no solamente el hereditario, como son sangre oculta en heces y biomarcadores en sangre que pueden aproximarnos y decirnos esta persona podría tener por ahí un tumor escondido, lo buscamos. Y si es que existe un fondo familiar o ya una familia con un diagnóstico de un cáncer de colon hereditario, el control es mucho más reducido en tiempo, entonces comienzan a tener colonoscopías más seguido, comienzan a tener otro tipo de exámenes o de estudios, porque como dijo el doctor, no solamente es el colon el que se ve afectado en este tipo de casos, sino tenemos afectaciones a otros, al útero, a ovarios, a mama, a cerebro, ganglios, etcétera. Entonces tenemos que buscarlo por todo lado de manera preventiva para encontrarlo de manera inicial a la enfermedad y de esa forma evitar que llegue a ser letal. Pues bien, tenemos otra pregunta. ¿Todos los pólipos terminan en cáncer? La respuesta es no. El pólipo es un tejido que crece, que perdió la regulación, o sea, son células que pierden una regulación en su crecimiento y empiezan a crecer hacia la luz del intestino grueso. Pero este crecimiento llega a un punto donde se puede ver limitado por espacio, por la misma composición genética de las células de este tejido y simplemente generar un pólipo. Eso con una colonoscopía se puede hacer la resección de este pólipo y listo, tal vez no vuelva a suceder este caso. Hay otros en un menor porcentaje, otros pólipos que sí llegan a malignizarse, y sobre todo son aquellos que tienen un componente genético fuerte. En el caso del síndrome de poliposis adenomatosa familiar, estos pólipos sí devienen en un tumor maligno, pero la gran mayoría de pólipos se mantienen como un tumor benigno y son fácilmente sacados o resecados por una colonoscopia. Así que no todos los pólipos van a malignizarse y los que se malignizan, pues sí hay que sospechar que pueda ser alguna enfermedad genética hereditaria de base, ¿no? Ante todo, como decía la doctora, la prevención es lo más importante, ¿no? Porque es un cáncer que se va degenerando, un tumor que se va degenerando durante algunos años y yo creo que la prevención lo dice todo, ¿no? O sea, si lo determinamos con bastante tiempo de anticipación, es más tratable, como dicen los doctores. Entonces, repito, la prevención es lo más importante para detectar un posible cáncer de este tipo. Pues bien, estamos ya llegando al final del programa, un programa que ha sido importantísimo, orientador y educativo, ¿no? Y más que todo, para que la gente conozca, ¿no? Lo que se está haciendo aquí en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, la calidad con que se trabaja en cuanto a los estudios para determinar este tipo de cáncer. Hay una pregunta también, dice que el laboratorio patológico, aparte de esto, ¿qué tipo de estudios realizan, no? Bueno, nosotros tenemos una cartera de servicios bastante amplia. En el laboratorio de anatomía patológica se diagnostican patologías tanto benignas como malignas, o tumores de este tipo, tumores benignos y malignos. Existen muchísimas condiciones que necesitan ser biopsiadas y que necesitan ser estudiadas, por ejemplo, una apendicitis, cada vez que nos operan por algo, todo el material tiene que ir a un laboratorio de anatomía patológica para que sea estudiado. Si es que existe un accidente de tránsito, por ejemplo, y hay una necesidad de una amputación de un miembro, ese miembro tiene que pasar también al laboratorio de anatomía patológica para el estudio. Y obviamente todas las enfermedades que ya necesitan de un diagnóstico para confirmar o descartar una neoplasia o un cáncer.
Para esto nosotros tenemos varios niveles de diagnóstico, el diagnóstico inicial macroscópico en el cual se ve la pieza quirúrgica cruda, digamos. Posteriormente se da un estudio microscópico en el cual en la laminilla de microscopio podemos observar las células, su morfología, sus condiciones generales y dar un diagnóstico morfológico, y posteriormente los niveles de especialidad en el cual tenemos la inmunistoquímica, que son marcadores que pintan el tejido y que de esa forma ayudan a que el patólogo defina el lugar del cual viene ese tejido, si es que es un tejido que está más inmaduro de lo que debería estar en ese lugar, o muy maduro también podríamos definirlo por estos marcadores de inmunistoquímica, e incluso si es que este tumor o esta condición necesita o va o no se va a beneficiar de un tratamiento específico. Y el nivel más especializado que tenemos en el hospital es el laboratorio de biología molecular, donde hacemos estudios ya a nivel genético. Destruimos ese tejido, llegamos al material genético y podemos definir qué mutaciones específicas en la secuencia de genes están afectando y están generando o aportando a que la condición se genere. Nosotros tenemos en el laboratorio de biología molecular una cartera de servicios de 53 pruebas, las cuales las tenemos divididas en diferentes grupos. Tenemos las pruebas de predisposición genética, donde tenemos los paneles de trombofilias, por ejemplo, para saber si es que genéticamente tenemos una predisposición a formar trombos o a ciertas enfermedades reumatológicas, o también si es que tenemos metabolismo disminuido para ciertos fármacos, para la parte de farmacogenética. Y también tenemos la cartera de pruebas oncológicas y oncohematológicas, en las cuales están todos estos marcadores de cáncer para definir pronóstico, tratamiento y también para llegar a diagnósticos de enfermedades genéticas hereditarias. Y también tenemos el grupo, la cartera de servicios de enfermedades infecciosas, donde hacemos todo lo que es seguimientos de pacientes con VIH, con hepatitis, hacemos diagnósticos de microorganismos oportunistas en pacientes que tienen inmunodepresión, hacemos también el seguimiento de pacientes con trasplante renal, todos los estudios de seguimiento virológico para evitar que el paciente rechace el trasplante, y esa sería la cartera general del servicio de laboratorio de anatomía patológica, dentro del cual está el laboratorio de biología molecular. Sin duda que es una amplia cartera la que tenemos aquí en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Bueno, y ahí está la importancia de contar con un laboratorio de las características de la que tenemos. Pues bien, qué pena que se nos van quedando algunas preguntas por el tiempo, lastimosamente, pero bueno, trataremos que robarles un poco de tiempo algún día para seguir conversando sobre estos temas importantes que interesan a la colectividad. No queremos despedir el programa sin sus recomendaciones, doctora, primero. Bueno, mi recomendación principal es la que ya la comenté, la prevención. No esperar estar realmente enfermos para acudir a un médico, no esperar desmejorar demasiado nuestro estado de salud para tener un tratamiento, porque muchas de estas patologías uno piensa que el cáncer es muerte y no es así. El cáncer diagnosticado en el momento oportuno es curable, 100% curable, y sobre todo el cáncer de colon es fácilmente curable, porque el colon es un órgano que se puede operar y podemos vivir sin una fracción o un segmento del colon y no tenemos ningún problema. Entonces es algo que sí debemos tener nosotros en nuestra conciencia, de que no debemos esperar a que los síntomas nos acaben la calidad de vida para acudir a un médico. Tenemos que tratar de que si es que estamos desarrollando un tumor en alguna parte del cuerpo, este sea detectado de manera oportuna para que podamos tener un tratamiento menos agresivo durante menos tiempo y con mejores resultados, tanto para nosotros como para nuestras familias. Doctora, tenemos una pregunta de una buena amiga que a lo mejor se va a quedar esperando la respuesta. Vamos a usar un poquito de su tiempo, doctora. Doctora, dice, buenos días. ¿Qué tan recomendable es el consumo de asados como factor de riesgo para cáncer? Bueno, sí hay evidencia científica que le pone al consumo excesivo más que de asados, de quemados. Sí, o sea, es el carbonizado de la carne. O son los procesos de ahumado, o son los procesos de salado que generalmente tienen estas carnes curadas, los cuales sí predisponen a tumores gastrointestinales. Sí hay evidencia que nos dice eso. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos consumirlos.
Lo que sí recomendaría desde mi punto de vista es que el consumo no sea a diario, tratar de no carbonizar la carne, porque es ahí donde se transforma, esa carbonización es la que transforma y la que produce esa formación de agentes carcinogénicos dentro de la carne que consumimos, que puede afectar a todo el sistema gastrointestinal, estómago, esófago, puede ser intestino delgado e intestino grueso. Sin embargo, no estoy diciendo que se deba dejar de consumir carnes asadas, solamente que el consumo sea controlado, no lo podemos hacer a diario. Bueno, gracias Elena Zambrano por habernos hecho también esta pregunta. La respuesta la ha dado la doctora. Ahora, doctor, sus recomendaciones, doctor, sus recomendaciones finales, doctor Carlos Reyes. Sí, en cuanto al cáncer de colon hereditario específicamente, como ya se ha conversado, pero hacer hincapié, es la edad de comienzo. Tener en cuenta de que si es que en mi familia existe alguien que tiene cáncer de colon o de cáncer de recto menos de 50 años, mi riesgo es elevado debido a que puede ser un cáncer de colon hereditario. Entonces, es ideal que todo el mundo conozca la historia de su familia, la historia de salud de su familia, y si es que hay algún caso en algún familiar en primero o segundo grado que haya fallecido o que tenga cáncer de colon y sea tenga menos de 50 años, pues acuda a una consulta de genética clínica para el asesoramiento respectivo. Y lo segundo, no tiene nada que ver con la edad, pero sí con la cantidad de familiares. Si yo tengo 2 o más familiares con cáncer de colon, independientemente de la edad, también mi riesgo aumenta, y aumenta a medida que hay más familiares, 3, 4, 5 con cáncer de colon, entonces mi riesgo aumenta. Estas personas, pues estos pacientes deben dirigirse a una consulta de asesoramiento genético para descartar o confirmar que en su familia haya cáncer de colon hereditario. Y recalcando lo que dice la doctora Jaramillo, el cáncer de colon hereditario tiene, se podría decir, algo negativo, que es la edad. Son pacientes jóvenes, pero lo positivo es que se puede hacer prevención. Desde el punto de vista de, yo ya conozco que es una familia con cáncer de colon hereditario y por lo tanto yo lo puedo seguir mucho más, con más métodos diagnósticos, mucho más seguido en el tiempo que una familia que desconoce que es un cáncer de colon hereditario. Entonces, es por eso que lo positivo de saber que hay este gen en la familia es que yo me puedo hacer el diagnóstico mucho más temprano, podemos encontrar el tumor mucho más temprano, y obviamente eso es mejor para el equipo multidisciplinario que aborda estos pacientes, debido a que los métodos para tratar a pacientes que están en etapas muy tempranas de cáncer de colon, pues son muy efectivos, y la sobrevida del paciente pues es mucho mejor, su calidad de vida también. Bueno, muchísimas gracias a los doctores Gabriela Jaramillo y Carlos Reyes por haber compartido sus conocimientos sobre este tema y sus recomendaciones a la comunidad. Recordemos entonces que si tenemos algún antecedente en la familia, si algún familiar ha tenido este tipo de cáncer, no lo dudemos. Es importante e inmediato una consulta de genética clínica para determinar si somos o no portadores, y más que todo, si no somos portadores, quedarnos con esa tranquilidad de seguir cuidando la salud. Muchísimas gracias, doctores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa de Cita Médica. Agradecemos también a quienes se conectaron con nosotros. Hoy tenemos una lista bastante extensa. Saludamos a Joana Cuña, a Mary Cervantes, a Eli Sánchez, a Mary Nazareno, a la doctora Luli Cadena, también a la doctora Mary Trujillo, a Daisy Guevara, muchas gracias, también a Del Consuelo Canchi, que estuvo con nosotros y en el programa, a la doctora Andrea Paola Moreno también se conectó con nosotros, Samantha Báez también, a Carmita Valdión, nuestro saludo, a Ivonne Valencia, a Elena Zambrano, a Ariel Jiménez, a Emilio Villa Gómez, a Germán Álvarez, a Beatriz Aldarriaga, a Alexandro Albán, a Elena Zambrano, Eleida Figueroa. Casi nos olvidamos, pero bueno, siempre lo dejamos para el final, porque al final lo hacemos con bastante alegría y con un gran abrazo de confraternidad. Nuestro saludo a los compañeros
de esta casa de salud. Nuestro saludo para Caterine Chamorro de Cirugía General, que está de cumpleaños, y para Carmita Pineda de Gastroenterología. Felicidades, disfruten este día. No más por hoy, únicamente para informarles de que esta semana la vamos a dedicar completamente al tratamiento de temas de cáncer. Hoy, gracias a la doctora Gabriela Jaramillo y al doctor Carlos Reyes, hemos tratado el cáncer de colon hereditario. El día de mañana estaremos tratando con la doctora Sonia Acuña el cáncer gástrico. Para el día miércoles, el doctor Carlos Ventimilla tratará el cáncer de colon, cáncer de colon no hereditario. El día jueves estará con nosotros la doctora Andrea Bautista, quien tratará el cáncer de mama. Y terminaremos la semana con la doctora Andrea Moreno, quien tratará cáncer de pulmón. Así es que están todos convocados a conectarse con nosotros todos los días a las 10 de la mañana a través de Conexión Vital. Muchísimas gracias. El día de hoy, Jessica Pazmiño en los controles y Freddy Albán Ollague en la conducción de este programa. Nos despedimos, Dios mediante, hasta otra cita médica. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.